Bienvenidos y bienvenidas a otra conversación. Estamos haciendo este ciclo de charlas ambientales con un montón de invitadas e invitadas, con el objeto de, bueno, transmitir un poco de estos temas que tienen alguna relación con la ecología, con el ambiente, también con lo social, con lo cultural, pero un hilo en común que es la naturaleza. Y desde ECOS Educación Ambiental venimos hace muchos años trabajando en generar más pasión, conexión y empatía por la naturaleza. Es así que hace 15 años nos dedicamos a hacer viajes educativos, talleres en las escuelas, capacitaciones docentes, un montón de proyectos relacionados con esta línea. Y en estas conversaciones que venimos realizando en esta cuarentena, hoy tenemos la suerte y el placer de tener de invitada a Natalia Morandeira. Ella es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y su lugar de trabajo es el TRESIA, que es el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Martín. Y, y bueno, hoy la queríamos invitar para hablar un poco sobre los humedales, sobre lo que está pasando en el delta, que lamentablemente se habrán enterado por los medios, está habiendo muchísimos focos de incendio que está costando mucho controlar. Y bueno, ya el año pasado nos tocó un poco más lejos, en Amazonas, después Australia, y hoy nos toca bien de cerca y no queríamos dejar de darle difusión a esta problemática y bueno, conversar un poco sobre la problemática, los actores, las perspectivas, qué se puede hacer, qué podemos hacer y cómo podemos cambiarlo. Así que voy a invitar a Natalia. A ver, ahí ya se suma. Hola, Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? gracias por la invitación y un gusto reencontrarnos después de tanto tiempo. Sí, tal cual. Le contamos a la gente que fuimos compañeros de la Facu. Hemos pasado horas y horas en la biblioteca estudiando. Así que muy buenos recuerdos de aquel momento. Bueno, y hoy nos reencontramos para hablar un poco sobre esto que estaba comentando, ¿no? El tema de la problemática del delta y de los incendios. Pero si querés, presentate. Yo hice una pequeña presentación, pero presentate vos. Bueno, no, como dijo Pablo, trabajo en la Universidad Nacional de San Martín, en el Instituto de Investigación y Ingeniería Ambiental, y trabajo en el Delta del Paraná hace alrededor de 10 años. Hice ahí mis estudios de campo para el doctorado, y bueno, y sigo trabajando en el Delta del Paraná. En nuestro grupo trabajamos con todo lo que es humedales, desde una visión ecológica, yo soy ecóloga, y también usamos imágenes satelitales. Es como que la confluencia entre el estudio de los humedales y las imágenes satelitales. Y en mi caso en particular me especializo en vegetación, Ujú. en las ¿Qué es plantas. un humedal? Porque hablamos, ¿qué sería un humedal? Bueno, un humedal es un ecosistema que no es ni terrestre ni acuático, digamos, ni tampoco es una transición entre un ecosistema terrestre y acuático, sino que es un ecosistema que tiene características propias, y que se caracteriza por la presencia de agua, por estar inundado, ya sea permanentemente o temporariamente. Se puede inundar por agua de lluvia, se puede inundar por surgencia de las napas. Eh, en el caso de los humedales fluviales, por las inundaciones, por los pulsos de inundación de los ríos como el Paraná. Y una característica importante es que por la presencia de agua hay organismos que están adaptados a soportar esas condiciones, tanto de Ujú. inundación como eventualmente a veces se secan también. Pero en particular las plantas tienen adaptaciones que les permiten resistir largos periodos de tiempo en zonas inundadas, la fauna también. Los suelos también muchas veces se ven características propias de haber estado inundados. Bueno, y esos son los humedales. Después tenemos desde, no sé, la costa, las áreas costeras, hasta las turberas en el sur del país,
hasta los esteros de Liberá, las lagunas de altura en el noroeste. O sea, hay una variedad enorme. Y además en Argentina hay alrededor del 20% de la superficie argentina está cubierta por humedales. Entonces son, Entonces, sí. hay, o sea, hay un montón de humedales y podríamos decir, no sé, cualquier laguna, cualquier río, no, o sea, tiene que tener determinadas características, que se inunda, a veces está seco, que haya especies adaptadas a esta dinámica de inundaciones. No, en general, por ejemplo, las lagunas poco profundas sí se consideran Ajá. humedales. Ahora, si tenés un lago enorme, lo que va a ser humedal es la zona de la costa, digamos, de la orilla. El centro del lago, que es muy profundo, después Claro, es subjetivo decir, hasta zonas de más de 6 metros, ya no son, de más de 6, no sé, lagunas de más de 6 metros de profundidad, ahí ya no es humedal, es un claro, ecosistema acuático. Ese límite es subjetivo, pero hay que pensar que es una zona, si es una laguna o un río, el río, por ejemplo, la zona de la orilla, el litoral, digamos. bien, En el río Paraná, el propio río quizás no es un humedal, pero sí la costa y toda la planicie del Paraná, que es muy grande. bien, perfecto. ¿Y vos venís trabajando hace cuántos años en humedales? Hace 10 años más o menos. Ah, un montón, un montón. ¿Siempre ahí en la Universidad de San Martín? Sí, desde que me recibí de bióloga, empecé a trabajar en la Universidad de San Martín, primero con una beca doctoral del CONICET, después como becaria postdoctoral y ahora ya como investigadora. Bien. Y lo que hacen para, digamos, para ejemplificar un poco la teledetección, ¿qué sería? La teledetección es el uso de imágenes satelitales. Ujú. Nosotros hacemos teledetección ambiental, le decimos, como es el uso de imágenes satelitales para identificar el estado de los ecosistemas o para ver cómo van cambiando y monitorearlos. Y bueno, después hay un montón de tipos de datos satelitales y lo que hacemos es, como soy investigadora, no es solo usar la imagen, sino también ver cómo aprovechar más la información y cómo generar nuevas aplicaciones a través a partir de datos satelitales, digamos. Entonces, por ejemplo, el delta del Paraná es muy extenso. Sí, Eh, Cuando hice mi tesis de doctorado, recorrí lo más que pude y hice censos de vegetación porque aún, o sea, hasta hace 10 años prácticamente no había estudios de vegetación. Unas compañeras hicieron también estudios de las lagunas y de las condiciones del agua. Y a pesar de todo el esfuerzo de ir al campo y recorrer, de ir con los isleños y meterse con la lancha, son zonas difíciles de recorrer porque están inundadas y muy grandes. Entonces, usar imágenes satelitales te permite tener un pantallazo de todo el área y a su vez también se pueden usar imágenes satelitales de los 70 a esta parte, entonces podés ver cómo cambiaron. bien. Sí, es un recurso sumamente útil, ¿no? Es como ver literalmente de lejos y tener una visión más grande del panorama y de lo que está sucediendo ahí. Está buenísimo. Me hiciste Bien, acordar que y hace un tiempito había un desafío en las redes que era explicar más o menos mal en qué uno trabaja. Y yo puse algo así como, observo plantas a veces de cerca y a veces de lejos. Y que bueno, claro, en realidad es bastante descriptivo. O sea, a veces miro la vegetación muy de cerca haciendo un censo o junto incluso muestras de vegetación y las analizo y a veces nos vamos arriba de la visión de un sensor remoto, digamos, de un satélite. claro, es muy interesante ver cómo las dinámicas, ¿no? Ecosistémicas y los ecosistemas se pueden estudiar en diferentes escalas y las diferentes escalas también varían esos procesos Ujú. y cada escala tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, nada, muy interesante lo que hacen. Bueno, bien, y justamente en la introducción hablaba de esta problemática que nos convoca hoy, ¿no? Que es el tema de los incendios del delta. Y como dijiste vos, el delta es considerado un humedal. Sí. Y bueno, están sucediendo eso, estas quemas
que por lo que tengo entendido son históricas, tienen una historia, tienen un porqué, ¿no? Una razón, pero que hoy en día, por alguna cuestión, se están descontrolando. Sí, este año es un año extremadamente seco, históricamente seco, porque el río Paraná está muy bajo ¿Ah? y ya el impacto de la sequía ya se venía sintiendo. Hay arroyos que están más angostos de lo normal o que no son navegables, hay mucha pastizal seco, suelos, fondos de lagunas secos. Entonces, eso hace que ante algún inicio, algún incendio, que después hay que discutir si son intencionales o no, por qué fueron iniciados, pero ante cualquier incendio hay un riesgo enorme de que se propaguen, porque tenés mucho material combustible, eh, tanto en la vegetación como en el suelo. Entonces, Sí. eso es lo que hace que sean tan grandes. Quizás en otro momento se usan los incendios como práctica y Ujú. no llegan a tener tanto impacto como ahora, digamos. Claro. Para alguien, para alguien que por ahí conoce el delta, dice, pero ¿cómo se puede incendiar algo que tiene tanta vegetación y es tan húmedo, ¿no? Porque quizás lo que más conocemos es cuando vamos en la lancha colectiva o en algún barco, vemos las costas de los arroyos y lo vemos súper bosques y con helechos y... Pero el delta no es todo así, ¿o no? No, claro, aparte, primero que no es todo así, que nosotros cuando recorremos en una lancha vemos solamente la orilla, Ujú. pero además gran parte del delta, o sea, el delta superior, en la zona de Diamante, digamos, tiene muchos árboles, el bajo delta también tiene árboles, pero gran parte de lo que es el delta medio prácticamente no tiene árboles, es todo, casi todo herbáceo, más del 90% te diría herbáceo. Entonces, sí, esa parte contrasta con la visión que nosotros tenemos. Hay capaz que algunos sauces, algunos timbos dispersos, sarandí, Ujú. pero la mayoría es herbáceo. Y al estar Herbáceo, seco es fácil que se queme. herbáceo ¿a qué nos referimos? Herbáceo, cualquier planta que no sea un árbol, que no tenga, o que no sea un arbusto leñoso, que no tenga tronco ni ramas duras, digamos. Desde pastos, pajonales, pueden ser, no sé si verdolagas, algunas Ujú. plantas la típica planta de hojitas, digamos, que no sea un árbol con tronco. Bien, entonces ahí sí nos podemos imaginar un poco, nos podemos dar una idea, si sacamos esa imagen de que es todo bosque, súper tupido, si nos damos una idea de que las sequías más la baja altura de las mareas, son mareas, ¿cómo sería? La altura del agua, digamos, Sí. eh, puede contribuir, digamos, a que eso sea un foco de incendios que se propague muy rápido, ¿no? Imaginemos pastizales secos que se pueden propagar muy rápido. Y también uno tiene la idea del delta que dice, bueno, qué lugar natural maravilloso que no está modificado, ¿no? Como uno que llega en la lancha, se baja en la casa de fin de semana y dice, ay, llegué a la naturaleza. Pero es todo así, el delta. No, no, tiene un montón de intervención eh, y creo que alguna de las problemáticas es esa, digamos. Ahora se está discutiendo el tema del fuego, pero en general podemos discutir que cuando se hacen intervenciones, quiénes deciden por qué hacer esa intervención y si se piensa o no en los vecinos, digamos, o en los pobladores que viven ahí. Y un ejemplo para mí muy concreto y de mucho impacto son los endicamientos. Endicamientos es cuando se construye como una pared, un terraplén de tierra, para que la parte de adentro se inunde menos. Y en esa parte de Ajá. adentro, en general, hacer, por ejemplo, agricultura, a veces algunas urbanizaciones, a veces forestación. Eh, y cuando se hace un endicamiento, muchas veces en general, se lo hace sin estudiar en los impactos que pueden tener eh, y sin pensar en qué pasa. Bueno, yo levanto esta tierra, indico esta tierra, no se va a inundar. ¿Y qué pasa con los vecinos? O sea, si se va a inundar más río abajo, digamos. Claro. Y eso está muy extendido en la zona cercana a Rosario, a Victoria, también en Ramallo, en Bajo Delta, por urbanizaciones, en todos lados.
Y así como a veces se decide indicar sin que haya una gestión del territorio desde el Estado, digamos, lo mismo puede pasar con cualquier otra actividad, otra intervención antrópica. Bien, está bueno charlar sobre la visión ecosistémica de sistemas complejos, ¿no? No solamente como sistemas naturales, ¿no? El ecosistema como algo solamente natural, donde hay solamente naturaleza, sino el enfoque de la educación ambiental también, que nosotros también abordamos, que es un sistema complejo, donde hay naturaleza, hay gente viviendo, hay sociedad, hay actividades económicas, productivas, culturales. Entonces, todos esos actores, integrarlos en ese ecosistema para generar planes de manejo o leyes o resoluciones o lo que sea, son muy, imagino, muy importantes para tener en cuenta. Sí, cuando yo pienso en el Delta del Paraná y en general en cualquier ecosistema, me gusta pensar, creo que los seres humanos somos partes de los ambientes, digamos. Y, Ujú. y en particular en el Delta, a mí me parece que hay que proteger también no solo la naturaleza, sino los modos de vida, eso tan rico de lo litoraleño que se ve reflejado también en nuestro folclore. Todo eso me parece que es parte de nuestro patrimonio y que lo tenemos que proteger. Y a mí me genera un poco de contradicción a veces cuando encuentro reivindicaciones de algunos grupos que plantean hay que prohibir toda actividad humana en el delta. Ahí está. No, o sea, prohibir actividades humanas, en principio la actividad humana es histórica en el delta, hay isleños que viven hace generaciones y generaciones allí, y por otro lado también nosotros podemos hacer actividades productivas desde ganadería, hacerla con un impacto controlado, con pocas vacas, o bueno, se hace apicultura, se hace pesca, todo eso es parte del, como vos decías, sí, es parte del ecosistema. Sí, me interesó mucho un artículo que tienen subido en la página de la UNSAM que habla sobre un modelo de desarrollo, pensar en un modelo de desarrollo que sea responsable, sustentable y solidario, ¿no? Que tenga todas esas patas. Un modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Mm. ¿Qué significaría, digamos, que es desarrollo sostenible, sustentable? Sustentable para mí significa que las próximas generaciones también puedan disfrutar del ecosistema, que se puedan seguir sosteniendo los modos de vida con trabajo digno también, porque a veces, o sea, sostener los modos de vida de la población isleña no significa que hace falta avanzar en que tengan condiciones de vida más dignas, mejores condiciones laborales, etcétera, pero que podamos discutir como sociedad qué usos queremos hacer, cuáles no, qué impactos aceptamos generar en el ambiente y cuáles no. Eh, Eso básicamente. De poder pensar colectivamente con participación de todos los actores involucrados y también con coordinación desde el Estado, cómo usar el territorio y no perder en cuenta, no perder de vista que no solo tenemos que hacer acciones a corto plazo, sino que tenemos que eh, lograr que el sistema siga funcionando para las próximas generaciones, digamos. Totalmente, sí, tener una perspectiva para los que vienen después eh, y también tener una perspectiva estaba pensando, ¿no? De valorizar también eh, todos los integrantes del ecosistema, ¿no? Todo, que tengan valor las plantas, los animales, los seres humanos, que también somos animales, pero bueno, tenemos diferentes dinámicas que los otros animales. Eh, Como respeto también, ¿no? Me pareció importante esto de que sea responsable, tener responsabilidad frente, frente al ambiente en el que vivimos. Y también solidario, solidario no solamente entre las personas, sino también con los seres vivos que nos rodean. Eh, Pensaba, bueno, yo vivo en Escobar y acá por la zona hay muchos emprendimientos de barrios privados y gestiones que se hicieron sobre humedales, ¿no? Hubo problemáticas bastante importantes que se han hecho a la vera del río Luján, del río Paraná, bueno, que pensaba
que si solamente se tiene una racionalidad económica, sin contemplar externalidades, digamos, las externalidades son todas aquellas cosas que van más allá de lo económico y que tienen un impacto, digamos, en lo natural. Después, si querés ampliar el concepto, pues está muy bueno, ¿no? De contemplar las externalidades. Eh, digamos, si no tenemos una visión holística, podemos llegar a problemáticas como la que está pasando ahora. Ujú. Sí, coincido, totalmente. Sí. Eh, entonces, bueno, volviendo un poco al tema de los incendios, contanos cómo, qué vieron, qué estudiaron. Ahí estuve viendo un mapita que hicieron, una imagen con las imágenes satelitales, con los focos de incendios y cómo se fue propagando y cuál es el estado actual, digamos, de los incendios en el delta. Bueno, hay incendios en el delta del Paraná y también en zonas desde Brasil y toda la planicie del Paraná, pero bueno, nos vamos a focalizar Ujú. en el delta, que es lo que estuve mirando con mayor detalle. En el delta hubo incendios ya desde el principio de año, también justamente porque está muy seco, y después hay un momento en donde donde se detiene la cantidad de incendios por día, que es durante la primera fase de la cuarentena más estricta, alrededor de 2 meses en donde casi no hay incendios. Pasados 2 meses, fue a mediados de mayo, se empieza a quemar, cada día se detectan más focos activos de incendio. Esos focos, bueno, más allá de ahí fue que empieza a llegar el alerta a Rosario, digamos, a las ciudades, por el humo que llegaba a las ciudades. Pero ya venía ocurriendo en las islas. Eh, y esos, con datos satelitales, lo que se puede ver es que hay zonas que están más calientes que lo esperado, digamos. Entonces, con los datos satelitales se puede hacer un seguimiento de cuántas son esos focos activos de posibles incendios. Eh, bueno, y en junio fue que intervino el Ministerio de Ambiente, declarando una emergencia ambiental alrededor del 15 de junio. Y a pesar de la intervención del Ministerio de Ambiente, a pesar de que hubo brigadistas actuando en la zona, al mes, o sea, alrededor de la primera semana de julio, se empezó a incendiar más e incluso se propagaron los incendios a otras zonas. Por ejemplo, a mí una zona que me preocupa porque le tengo especial cariño, porque viajo casi todos los años por trabajo, por investigación, es la zona de las Lechihuanas, que es frente a Ramallo, donde conozco a la familia a las familias que viven ahí, y estaban rodeadas de incendio y me contaban que apagaban, que las chispas saltaban de un lado a otro del río y que apagaban el fuego a baldazos. O sea, Mm. es desesperante. Y bueno, eso, ahora ayer, anteayer a la noche, de anteayer a la noche ayer, llovió, entonces estos días está mucho más calma la situación. Pero en los últimos días hubo más cantidad de focos activos de incendio que incluso cuando intervino el Ministerio de Ambiente. Después otra cosa que podemos decir también es que se le iniciaron denuncias penales a los propietarios de los campos para que se investigue si los dueños de las tierras o los arrendatarios, los que tienen posesión de la tierra, podrían haber iniciado intencionalmente esos incendios. La justicia es la que tiene que investigar eso, y todo viene muy lento, pero se ha llamado a indagatoria a algunos de los dueños de los campos y estamos esperando a ver qué pasa con eso. O sea, no se conoce si son intencionales o no. A mí un indicio que me da, o sea, yo esperaría que si no son intencionales y siendo un año tan seco, el ritmo de incendios fuera igual a lo largo de todo el año, digamos, excepto cuando llueve. Y sin embargo, en la primera etapa muy estricta de la cuarentena, casi no hubo incendios. Entonces creo que eso puede ser esa información satelital puede ser algo que se puede estudiar, digamos, que podría estudiar la justicia. Bien. Eh, Hay, hay una prohibición, digamos, que prohíbe hacer la quema. sí, en particular, después de las quemas del 2008, que si se acuerdan son las que nos llenaron de Sí. humo Buenos Aires, y que fueron incluso más importantes que las que están pasando ahora. Después de esas quemas, la provincia de Entre Ríos sancionó una ley provincial dictaminando la prohibición de quemar sin permiso con fines de uso del suelo, Ujú. la prohibición de quemar sin permiso,
Y además que toda aquella persona que se diera cuenta que hay un incendio en sus campos tiene la obligación de denunciarlo. Entonces, también ahí hay algo, otra herramienta que se puede usar, porque aún si el dueño del campo no inició el incendio, tiene la obligación de denunciar si es damnificado por un incendio. Entonces, esa es otra herramienta que se puede usar. Después, algo que también surgió motivado por los incendios del 2008, es tratar de generar un plan integral para la conservación y aprovechamiento sustentable del delta, que junte, digamos, a las 3 provincias involucradas en el delta, la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos y de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque vivimos en un país federal, entonces las decisiones sobre el territorio, sobre la naturaleza, dependen de las provincias. Entonces, algo que es muy necesario es que todas las jurisdicciones trabajen juntas, que se pongan de acuerdo, que haya sobre todo ante casos como este, que es una emergencia, que se sienten a trabajar en conjunto, que consensúen criterios, porque si no, se están tirando la pelota unos a otros, ¿no? Que vinieron gente de tu provincia, la mía, ¿no? Que cruzando el río deja de ser mi jurisdicción. Claro. Y no, la verdad. Sí, y la naturaleza no reconoce fronteras, digamos, son las fronteras del mapa, digamos, a la naturaleza no le cambia nada. El delta es el delta y en toda su magnitud, y si hay un problema ambiental, es muy interesante lo que decís. Es la única o una de las salidas es trabajar todos en conjunto con planificación. Se me ocurrió una pregunta en el sentido de que en la intencionalidad de las quemas, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué tanto de intencional tienen y qué tanto de cultural también, ¿no? Porque a veces puede ser de que venga de no saber, digamos, de no saber el impacto que puede tener eso, por falta, no sé, de información, o qué tanto es una repetición de algo adquirido, no, que nunca fue cuestionado y que se hace como una práctica cultural. No, yo, o sea, creo que las quemas son una práctica que a veces se utilizan, aunque no están muy reconocidas, pero se utiliza para generar brotes de vegetación más tiernos que Ajá. sirvan para el ganado. A veces también se utiliza cuando el campo está sucio, que se dice, como cuando tiene, como ahora, ¿no? Está muy lleno de vegetación que quizás no sirve al ganado o no sirve, digamos, para uno porque necesita tener suelo despejado también para, no sé, para tener animales, para lo que sea. Eh, bueno, en esos casos a veces se usa el fuego. Creo que la población isleña que vive hace tantas generaciones ahí, lejos de no tener información, sabe que quemar en un momento como el de ahora sería un crimen, porque pasa esto, porque se expande muy rápido, se propaga muy rápido. Y además ellos mismos viven ahí, entonces se pondrían en riesgo sus viviendas. Ahora, no se conoce cuál es, si fueron intencionales, cuál fue el origen, si fue un incendio para generar pasturas, como decíamos, hecho en alguna zona. Se habla también que pueden ser sabotajes, digamos, en la idea de generar humo por cuestiones políticas. O sea, hipótesis puede haber un montón. Las causas naturales de los incendios es que haya una tormenta eléctrica y prenda esa zona que está tan seca. Puede ser, sí. Pero bueno, lo que te decía, se ve que no hay un ritmo sostenido de incendios a lo largo del año. Claro, Y también claro, digamos, brigadistas de la zona creo que cerca de Rosario, ahora no me acuerdo, hubo brigadistas, bomberos, que aportaron a la justicia fotos de camas, digamos, que son como ramas dispuestas de determinada forma, listas para iniciar un incendio. bien. Entonces, sí, o sea, yo creo que hubo participación humana. Siempre también hay que tener cuidado cuando uno va a la isla o a cualquier lugar, si inicia un incendio para hacer un asado, apagarlo bien. O sea, puede haber accidentes, pero no creo que sea principalmente ese el motivo. Claro. Sí, sí, tal cual. Sí, y también hay ciclos naturales de incendios, como que decís vos, que se producen por la naturaleza, pero bueno, hay claramente en diversos focos y al mismo tiempo da una idea de que hay intencionalidad eh, y hay algo, hay una ley o algo, está la ley de humedales,
no No, sé, la no ley de sé cómo. humedales es un proyecto todavía, o sea, no ¿Ah? está sancionada. Y ahora se puso en debate como, se puso en la agenda mediática, digamos, y en la agenda en general de la sociedad, la necesidad de tener una ley de humedales. Y a mí me parece que ahí hay que ser un poco cuidadosos y cuidadosas. Por un lado, primero pensar que no nos apuren, digamos, porque la ley de humedales de sancionarse va a tardar años, o sea, varios años en, primero en discutirse en el Congreso, luego reglamentarse, luego los proyectos, distintos proyectos de ley de humedales disponen que hay que hacer un inventario de humedales, o sea, un relevamiento de qué humedales hay en todo el país a distintas escalas. Primero regiones de humedales, después ir bajando en el nivel de detalle. Esos inventarios pueden tardar de 2 a 5 años, de acuerdo al proyecto de ley. Recién ahí, después de esos años de inventario de humedales, los distintos proyectos dicen, bueno, ahora viene una etapa de ordenamiento territorial, en donde el Ministerio de Ambiente, junto a las provincias, eso también depende quién lo hace, depende de cada proyecto, tiene que decir cómo se va a usar el territorio. Entonces, si analizamos en el caso del Delta, bueno, tenemos que esperar 5 o 7 años a que se haga un inventario de humedales para que nos digan que todo es un humedal, todo el Delta es un humedal. Y después volvemos de nuevo a lo que ya estamos diciendo hoy. Lo que falta es discutir entre todas las jurisdicciones y todos los actores sociales el ordenamiento territorial. Entonces, estamos poniendo muy lejos la solución de algo que es urgente. Hoy las quemas, mañana los indicamientos, pasado mañana el uso de agroquímicos en un humedal. Eso me parece que hay que tener cuidado. Y después, que, bueno, hoy día hay 6 proyectos de ley presentados de ley de humedales. Cada partido fue y se apuró de presentar su proyecto de ley de humedales. Y si hay 6 proyectos de ley, significa que todos tienen diferencias entre ellos. Entonces, a mí a veces cuando veo ley de humedales ya, bueno, ¿qué ley de humedales? ¿En qué se diferencian? ¿Sabemos qué está diciendo cada una? O sea, hay diferencias hasta en la definición de qué es un humedal, difieren en varias de las leyes, y algunas estipulan algo que a mí me preocupa, que es que el objetivo, digamos, de la ley. Voy a tomar un toque de agua. Algunos proyectos de ley, no pude revisar todos porque tampoco está muy disponible esa información no es que podés bajar y rápidamente los 6 proyectos de ley y revisarlos, pero algunos proyectos de ley ponen como objetivo que hay que proteger a los humedales o establecer presupuestos mínimos, condiciones de base para la protección de los humedales, porque son ecosistemas que nos proveen servicios ecosistémicos a la sociedad. Y a mí esa idea me genera mucho ruido, por un lado, por lo que decíamos de que nosotros, los seres humanos, somos parte de los ecosistemas, digamos. Es una idea muy utilitaria, es pensar que tu relación con la naturaleza es porque te da algo a cambio. Y además, por ejemplo, entre los servicios ecosistémicos que se listan en algunos de los proyectos de ley, como que te proveen los humedales, está la madera, los combustibles, los alimentos. Y la verdad que no es que uno va y dice, hola, señor humedal, deme madera, deme pescado para la cena. No, no funciona así, sino que hay personas, hombres y mujeres, trabajando en esos lugares produciendo eso. Entonces, es como que se desentiende de los seres humanos y se desentienden de alguna manera también de los posibles conflictos sociales. Esa idea a mí no me gusta y a largo plazo también a veces lleva a que se le trate de poner un valor económico, de decir, Claro. este pedazo de naturaleza vale tantos millones de dólares. Y, o sea, Claro. suena raro, pero son cosas que se plantean. Sí, sí, sin contemplar esto que hablábamos, ¿no? De las externalidades, ¿no? De no tener una visión desde la economía ecológica que plantea otro cambio de racionalidad que no sea solamente la mera economía. Como decís vos, un pedazo de tierra, qué precio tiene? No del valor, ¿no? El valor es incalculable, pero ¿qué precio le pones? Eh, Sí, pero es interesante esto. hay una corriente de colegas, digamos, que consideran que para discutir no sé, con
con una persona que quiere construir un emprendimiento inmobiliario, como el ejemplo de Colony Park, o sea, un emprendimiento inmobiliario, un country de gran extensión en el Bajo Delta. Para discutir con esa persona, vos la única forma de diálogo que tenés es decirle no, no lo construyas porque vas a perder indirectamente tantos millones de dólares que te está dando este sistema. Y es como que por tratar de convencerlo de esa manera, que no, la verdad que no resulta muy convincente tampoco, porque ellos igual hacen el emprendimiento inmobiliario que les rinde, por eso hacen esa inversión de capital. Por tratar de convencerlos de esa manera, terminás metiéndote en una lógica de mercado que no, o sea, a la larga es como jugar a las acciones con la naturaleza. Tal cual. Sí, sí, es muy importante, ¿no? Incluir en estas ecuaciones, porque en el fondo son ecuaciones, incluir la conexión con la naturaleza, si somos parte, no somos parte, qué efecto estamos teniendo en todo el sistema este complejo que hablamos. Eh, Nada, tener una mirada más holística, ¿no? De poder ver con mayor amplitud y tener una visión un poco más hacia futuro y no tan utilitarista. Se habla a veces de bienes comunes, ¿no? Sí. Sé que tiene sus críticas también y todavía no terminé de Sí, sí. informarme, pero sí. Sí, sí, tal cual. Bienes comunes me gusta Bueno, más porque da la idea de que no son que por ejemplo proteger hay que proteger al delta más allá de quién es el dueño de la tierra porque eh, es, es patrimonio de toda la sociedad, digamos. Pero sí, sí, tal cual. Sí, son diferentes visiones que, bueno, me parece que lo que intentan, más allá de que estemos de acuerdo o no, pero por ahí intentan ampliar un poco la visión, ¿no? Acá había algunas consultas, dijeron, bueno, clarísima tu exposición, no se puede esperar tantos años para tener un plan de manejo respecto a lo que contabas antes, ¿no? De la ley de humedales, que quizás sea como desde muchos años haya que esperar hasta que se reglamente. ¿Y qué alternativa ves ahí? ¿Qué alternativa se puede proponer para, digamos, para no tener que esperar tanto? no, y para mí lo que te decía, de, lo que se conoce como PIECAS, que es este plan de entre las tres jurisdicciones, eso ya Ujú. está, en los papeles está desde el 2008 y no está siendo operativo, digamos. Eso es sentar a los actores de de las tres jurisdicciones involucradas, de las tres provincias, y generar líneas de mínimas de acuerdo en el Delta en particular. Y después también aprovechar el resto de la normativa, desde la Ley General del Ambiente. Como sociedad podemos recurrir a las defensorías del pueblo. Ahí está la ley que te decía contra las quemas de la provincia de Entre Ríos. Hay un montón de normativa. De hecho, gran parte de la zona que se quemó es una reserva municipal de Entre Ríos, que es la Reserva Municipal de Islas de Victoria. O sea que seguro también ahí como tenemos formas de incidir. Lo que pasa es que es todo muy lento. Me parece que una de las cosas que quizás sería más rápida es el tema del PIECAS, de este plan interjurisdiccional. Bien, Y bien. bueno, la intervención del Ministerio de Ambiente también, Ujú. exigir, o sea, algo que rescato positivamente de lo que está pasando es que hay mucha gente movilizada y que el tema está en agenda. Eh, que cuando se comparan con las quemas del 2008, las quemas del 2008 fueron muchas veces más, hasta el momento, fueron muchas veces más grandes que las de ahora, y sin embargo ahora se está escuchando más, quizás no lo suficiente, pero hay más presión hacia los organismos de gobierno, hacia los funcionarios, hacia la justicia, que la justicia siempre es muy lenta. Claro, me parece que hay más movilización. Eso de Y involucrarse, digo, sí. en la gente en general, ¿cómo lo ves? ¿Cómo? ¿La gente en general? Sí, en la opinión pública, digamos, porque como decía en la introducción, vivimos hace poco los incendios del Amazonas o de Australia y por todos lados aparecía eh, qué horror, qué tristeza, que sí, claramente, pero no sé cómo ven ustedes que están más metidos en el tema, qué repercusión está teniendo estos incendios que están al lado nuestro en la gente.
Creo que se está escuchando. A veces tenemos que esperar a que nos llegue el humo a Rosario o a Buenos Aires Claro. para que salga más en las noticias. Y para que nosotros mismos nos movilicemos, pero sí hay participación de organizaciones civiles, de colectivos. Hubo un corte muy grande de la autopista Rosario Victoria, hará 2 semanas, si no me equivoco. Vi que estaba uno de los chicos que participó, así que cualquier cosa me puede corregir. Eh, hay mucha movilización, sí. O sea, después capaz que uno habla con una persona que no está tan en tema, con la familia, y dice, vi algo en la tele, no sé. Pero es también nuestra Claro. tarea difundir y informar. Eh, Sí, sí, a mí sí, total. particularmente estuve muy apenada estos días por estas familias que conozco de isleños. eh, y por saber eso, que estaban solos esperando, haciendo guardias de noche, esperando que el viento sople no sople para el norte, sople para el sur, así no le caen las chispas. Y creo que ahí el Estado tiene que no sé si, ahí está. No solo ahora de ir a las casas de las familias que pueden estar en riesgo, sino también después, cuando pasen las quemas, acercarse y preguntarle, hola, ¿perdiste algo? ¿Estás bien? ¿Se afectó algo de tu vivienda? ¿Perdiste animales? No perdiste animales, pero los animales que tenían no pueden pastar porque está todo quemado. ¿Qué necesitas? Eh, los vecinos, las familias isleños están ayudando entre ellos, yendo de lancha, capaz que son recorridos de media hora, 1 hora en lancha, y ese gasto de combustible es enorme en general es muy grande, muy caro el combustible, pero para ellos significa mucho más. Entonces, creo que ahí tiene que estar el Estado en ver qué pasa. Leí una nota que salió en Página 12 donde hablaba eh, el responsable del manejo de fuegos a nivel nacional, no se llama así el organismo, pero algo así, y decía que había más de 90.000 hectáreas quemadas, decía que alrededor de 5 a 7 casas por día son afectadas, están cerca de incendios, y que en la mayor parte de los casos llegan y ya no hay pobladores. O sea, probablemente se han retirado antes. Pero más, no encontraron a nadie. Pero bueno, hay un censo de cuáles son los pobladores de la isla para ir a buscar y hacer asistencia, digamos, social o de hablar con ellos, a ver qué necesitan. Eso me preocupa. Lo sentí en carne propia hablando con la gente, digamos. No en carne propia, me apenó hablando con ellos lo que estaban viviendo, las fotos que subían a su WhatsApp y todo. Sí, la necesidad de un trabajo No se te escucha. en territorio, ¿no? Muy grande. De trabajo en territorio muy grande, eh, y también de cómo salir adelante después de que pasa el fuego, ¿no? Porque el fuego después pasa, y el humo se va, y bueno, no olvidarse, ¿no? De seguir ahí con un trabajo de asistencia. Creo que también pensando más hacia el futuro, no solamente en la cuestión política, ¿no? Que también es súper importante para que se apliquen las reglamentaciones y todo, pero también educativa, de concientizar, de difundir, como decís, ¿no? Nosotros también tenemos en nuestras manos una cierta responsabilidad de dar a difundir estos temas, de generar conciencia, de mostrar otras formas de ver, etcétera. No sé, me acordaba, por ejemplo, el otro día que estábamos todos emocionados por la luna roja, ¿no? Sí. Que se veía y salía por todos lados, qué hermosa la foto de la luna roja, increíble. Y sí, es hermosa, pero la razón era por el humo de los incendios, lo Sí, yo cual era como la una usé un poco dualidad. entre mis amigos y familia para decir, ay, ¿viste la luna está roja? Ay, sí, qué linda. No, no, la usé para contar lo que estaba pasando. Es porque está llegando Claro, el humo y bueno, eh, por lo sí, menos tal cual. nos señaló eso la luna. Sí, 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 hay señales, ¿no? Señales que se nos pasan de largo a veces por no, quizás por esto, ¿no? Por no estar tan conectados
con lo que nos está pasando alrededor. ¿Por qué una luna roja ahora? Como Sí, que es una pregunta muy sencilla, ¿no? Directamente de decir, che, ¿está pasando algo que está roja la luna? Más allá de que sea linda. Eh, Bien, bueno, ¿y qué perspectivas a futuro, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven el panorama? Más allá de lo que hay que aplicar ahora, de que estaría bueno que se sienten a trabajar en conjunto. Bueno, más hacia futuro, con esto de la ley de humedales, que ahí también eh, decían que si bien hay que esperar mucho tiempo, es un movimiento, digamos, que se esté hablando de la ley de humedales, así haya 6 diferentes, digamos, hace que haya una discusión, que hoy estemos por ahí también debatiendo sobre esto. Entonces, ¿qué perspectivas a futuro tienen ustedes desde el grupo de investigación sobre la problemática? Bueno, creo que algo positivo de la discusión de la ley de humedales y que ya se viene dando hace varios años es que se habla más de los humedales, digamos. Antes eran ambientes como ninguneados o vistos como pantanos, zonas, y a tener más en cuenta, digamos. Empezamos a tener conciencia de que de que a veces cuando hay una inundación muy extendida, quizás es porque habían construido una urbanización en donde había humedales, y bueno, esa era la causa. Entonces, eso me parece que es súper relevante. Después, más allá de, o sea, la ley dispone, como te contaba, como que se tiene que hacer un inventario de humedales, pero igual ya se están haciendo algunas pruebas, algunos inventarios piloto o algunos avances hacia el Inventario Nacional de Humedales, eh, impulsados por el Ministerio Nacional de Ambiente. Y bueno, eso también me parece que lo más importante del inventario de humedales es conocer nuestro territorio, nuestro país. Eh, es difícil conservar o defender lo que no conocemos. Y tiene que ver también con nuestra soberanía, digamos. Tenemos que conocer nuestro territorio, saber qué especies de plantas hay, dónde están, qué zonas se inundan, cada cuánto se inundan, entender el funcionamiento. Es necesario eso, conocer la naturaleza, conocer nuestro territorio para poder protegerlo. Eso me parece que es algo que se va a poner en discusión cada vez más, no solo con los humedales, sino con cualquier tipo de ecosistema. Después hay que ver cómo pensar integralmente, por ejemplo, está bueno que haya una ley de humedales, hay una ley de bosques, hay una ley de glaciares. Bueno, ¿cuáles son las interrelaciones entre esas normativas? Porque hay bosques que a su vez son humedales, digamos, como Ujú. los bosques que están en el delta. Entonces, Claro. también en algún momento, quizás el debate de la ley de humedales también es una oportunidad, hay que construir una visión más integral del ambiente y hacer ordenamiento territorial por sobre estos ecosistemas. Si no, el día de mañana vamos a necesitar una ley de pastizales y en el otro momento una ley de, no sé, ahora no se me ocurre, pero de cada vez, Sí, sí. no, verlo todo por separado en lugar de, como vos decías, tener una visión holística. Sí, sí, integrar, ¿no? Integrar cada vez más esa complejidad que hablábamos de tantos actores sociales, económicos, culturales, naturales. Bueno, integrarlos y hacer planes más potentes que integren toda la... Y es muy interesante lo que decías, esto de conocer, ¿no? Que cuando uno más conoce, por ahí más cuida. Y también a nosotros nos gusta mucho cuando trabajamos en educación ambiental sensibilizar desde, por ahí sí, desde conocer, por supuesto, ¿no? Más de lo racional, pero también sensibilizar desde el sentir, desde ¿se puede querer a la naturaleza? Por ejemplo, esa es una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Se puede llegar a tener un sentimiento de amor, de cariño por la naturaleza? Y bueno, nosotros creemos que sí, que se puede, pero bueno, es un camino, ¿no? Generar ese sentimiento, esa atracción, esa pasión. Eh, y claro, cuando uno quiere algo, alguien lo cuida, inevitablemente. Entonces, tratar de esto, ¿no? De contagiar ese corazoncito verde eh, y también ponerlo, que no solamente quede así como muy, no sé cómo decirlo, muy naif, ¿no? Como cuidemos la naturaleza, sino que también contemplar que hay cuestiones políticas, sociales, económicas, este sistema complejo que estábamos contando.
Sí, pero coincido, Bueno, para ir terminando. Sí, que sí, 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 coincido, sí. el amor es uno de los motores para mí de nosotros como humanidad, hacia la naturaleza, hacia otros seres humanos. O sea, cuando pensamos que hay o conflictos ambientales o desigualdades sociales, creo que parte de motivarnos a transformar esas cosas injustas es el amor, digamos, nos tiene que mover. Por lo menos a mí es uno de los motores, digamos. Sí, una vez, que no sé de dónde es la frase, pero una vez en el tren me acuerdo que entró un tipo gritando, el amor salvará al mundo, el amor salvará al mundo. Y me quedó regrabado porque digo, sí, 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 el amor y el esfuerzo y el trabajo y seguir poniendo el empeño en este camino me parece que está bueno y es necesario. Acá dicen, querer a la naturaleza es necesario. Y probablemente sí, sea necesario también volver a conectarnos, ¿no? Porque mientras más conectados con la naturaleza estamos, quizás eh, solos, solitos empecemos a tomar conciencia de que esta es nuestra casa, de que tiene un valor que es incalculable, eh, y bueno, que es, es lindo ese camino. Sí, Y hablando un poco de esto, sí, pasar tiempo en la naturaleza también nos llena de recuerdos que después vamos a querer que otros puedan tener, que otros puedan disfrutar esos lugares igual que total, nosotros. Y nada, no, es ser parte, digamos. sí. Y hablando de esto, se me ocurría preguntarte del Delta, ¿cómo te conectás vos con el Delta, ¿no? Yendo un poco más hacia tu lugar de estudio, pero imagino que también, más allá de que sea tu lugar de trabajo, debe ser algo más. Sí, del Delta yo valoro un montón a la gente, como te decía. Cuando hago trabajo de campo, en general acampamos muy cerca de alguna familia, entonces compartimos con ellos no sé, la cena o compartimos alguna comida, alguna picada, diálogos, y es un lugar hermoso y a su vez falta tanto y a veces hay cosas que uno siente que son fáciles de tener. Por ejemplo, que no hay energía eléctrica, no hay luz, que no hay, la mayor parte de la gente no tiene un baño. O sea, si bien se podría bombear agua del río y tener un baño mejor, en la mayor parte de los casos no pasa eso. Hay mucha desigualdad, pero la mayor parte, tampoco voy a generalizar porque es la gente que yo conozco, ¿no? Pero la mayor parte de los isleños son gente muy hermosa, eh, que tienen mucho conocimiento de la zona, que saben por dónde viene el agua, por dónde no viene, que dónde va, dónde, no sé, a veces ellos me llevan con la lancha a muestrear vegetación, a hacer censos de vegetación, y después capaz que me preguntan a mí, cómo se llama esa planta? Y yo, si usted sabe cómo se llama. No sé, camarada, y yo le digo así, usted le dirá de otra manera, pero ellos son los que conocen dónde crecen, por qué crecen, qué animales las comen. Así que parte de mi relación con el Delta tiene que ver con eso, con esas vivencias, digamos. Después a mí me gusta mucho del Delta también, eh, yo escribo relatos también y me gusta a veces juntar mitos, historias que se cuentan. eh, Eso también me parece un lugar con mucha historia, digamos, con mucho folclore. La Sí, música súper, súper, litoraleña es hermosa. claro. Sí, sí, sí. De una riqueza, nada, enorme, enorme en muchos, muchos niveles, natural, cultural, todo. Eh, sí, un lugar muy, muy, muy lindo, que ojalá se conozca más, ¿no? Se conozca más, pueda acceder la gente también a conocerlo y conectarse más con la naturaleza. Bueno, Nati, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por haber participado y por habernos informado sobre toda esta situación que nos está pasando acá al lado, muy, muy, muy cerquita. Eh, y bueno, nada, de nuevo, mil millones de gracias. No, gracias a vos por la invitación y por el espacio, por compartir esta tarde.
Bueno, les invitamos a todos a visitar nuestra página web, ecoseducacionambiental.org. Ahí vamos a subir también esta charla que tenemos ahora. Va a estar las conversaciones y todas las que estuvieron antes. Y bueno, un abrazo muy grande y muchas gracias de nuevo, Nati. A vos, gracias.